Si alguna vez te has preguntado qué diseño hacer para caballero, este tutorial te puede dar una muy buena idea. Y es que es un diseño sencillo, con un acabado elegante y perfecto si quieres ampliar tu catálogo. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Yo voy a utilizar este hilo taiwanés y voy a comenzar tomando 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. Me voy a quedar en uno de los extremos, tomo mi encendedor, quemo la punta durante algunos segundos, con mis dedos giro hacia la parte de arriba y de esta manera la punta del hilo va a quedar más delgada. Para darle un mejor acabado a nuestra pulsera vamos a utilizar estas piedras, son piedras ónix, son de 6 milímetros, me encanta este color negro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una piedra de estas, la vamos a pasar a través de las 2 hebras de hilo y la vamos aquí a bajar un poco más. En el extremo vamos a realizar un nudo sencillo, el cual vamos a ajustar muy bien. Esos hilos que quedan sobrando los vamos a cortar, quemamos y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellado este primer acabado de la pulsera. Al finalizar repetiremos lo mismo en el otro extremo. Para continuar vamos a tomar aquí el metro y vamos a dejar una medida de aproximadamente unos 7 centímetros y vamos aquí donde tomamos esa medida a realizar otro nudo sencillo, lo ajustamos súper bien y ya quedaría listo para que lo fijemos a nuestra mesa de trabajo o en mi caso a mi tabla con gancho para continuar con la siguiente fase. Vamos a tomar otra hebra de hilo de 90 centímetros en el mismo color de los hilos guía, que en mi caso son de color negro. Vamos a pasar una de las puntas por debajo de los 2 hilos y con la otra punta me voy a regresar ubicándola de esta manera. La idea es que queden ubicados los hilos en toda la mitad debajo de los 2 hilos guía. Aquí, como pueden ver, lo estamos realizando y listo. Vamos a continuar entonces ahora tomando el hilo que está ubicado hacia la derecha y lo voy a traer pasándolo por encima de los 2 hilos guía de la pulsera, formando aquí una figura como de P. Aquí la pueden apreciar mucho mejor. Vamos a tomar el hilo de la izquierda y lo pasamos por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de donde se unen todos los hilos y lo saco por encima de esta orejita que se forma hacia mi lado derecho. Vamos a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente. Vamos a unir esto de una vez a ese nudo sencillo que habíamos hecho previamente. Vamos a tomar el hilo de la izquierda y lo vamos a traer pasándolo por encima de los 2 hilos guía en esta ocasión, formando una figura como de 4. Vamos a tomar el hilo de la derecha, lo paso por encima de este otro hilo, me regreso con este mismo por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de esta orejita. Vamos a jalar, ajustar muy bien. Aquí queda formado un nudo plano completo. Para continuar con el diseño, entonces vamos a tomar en este momento otra hebra de hilo en un color diferente. También va a ser de 90 centímetros. En este caso yo elegí un tono de color azul. Hace parte de la paleta de colores que voy a utilizar en este diseño. La vamos nuevamente a pasar una de sus puntas por debajo de los 2 hilos guía. Con el otro lo traigo por encima y lo vamos a ubicar en todo el centro. Con este hilo vamos a realizar también un nudo plano completo. Tomamos entonces nuevamente el hilo de la derecha y lo vamos a traer pasándolo por encima de los 2 hilos guía. El hilo de la izquierda lo vamos a pasar por encima de este y nos regresamos con este mismo por debajo de donde se unen los hilos. Lo saco por encima de esta orejita, vamos a ajustar aquí completamente. Cuando ya lo hayamos ajustado lo vamos a unir al nudo que habíamos realizado anteriormente. Tomamos el hilo de la izquierda, lo pasamos por encima de los 2 hilos guía, el hilo de la derecha lo pasamos nuevamente por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, vamos a jalar hasta ajustarlo completamente. Ese es el tercer hilo que voy a incorporar en el diseño. Vamos a tomar un hilo más en otro color, en esta ocasión elegí un hilo de color gris, también de 90 centímetros y vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a ubicar por debajo de los 2 hilos guía en todo el centro y ya de esta manera también vamos a realizar un nudo plano completo. Recuerda que abajo en la descripción de este video vas a encontrar un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales.
Para continuar, entonces vamos a tomar el hilo de la derecha, formamos aquí la P pasándolo por encima de los dos hilos guía de la pulsera. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de esta orejita. Vamos a comenzar aquí a jalar hasta ajustarlo completamente. Es un diseño que queda muy bonito y vas a poder combinar 3 colores de hilo. Vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y lo pasamos por encima de los dos hilos guía. El hilo de la derecha lo paso entonces por encima de este y me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita. Voy a empezar a jalar hasta ajustar completamente. Ya me quedarían listos los 3 nudos planos completos con cada uno de los hilos que vamos a utilizar en este diseño. Recuerda seguirme para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Para decorar nuestra pulsera vamos a utilizar piedras naturales de 6 milímetros. En esta ocasión yo elegí este que es un onix. Me encanta porque es negro y va a combinar súper bien con la paleta de colores que elegí para mi diseño. Tomamos los 2 hilos del centro para quemar y adelgazar estas 2 puntas. Entonces con el encendedor nuevamente quemamos durante algunos segundos, giramos hacia arriba y repetimos lo mismo con el otro hilo. Si queda un poco deforme, puedes cortar esa punta con las tijeras y ya te va a quedar mucho mejor. Vamos entonces aquí a tomar las piedras que vamos a utilizar. Voy a utilizar para todo el diseño en total 11 piedras onix. Vamos a ir pasándolas de una vez todas las 11 a través de las 2 hebras de hilo. Esto va a hacer que pues sea mucho más fácil poder avanzar también con la elaboración de la pulsera. Voy aquí a pasar las 11, como pueden ver aquí ya las tengo listas, me adelanté un poco, fijo nuevamente todos los hilos a mi tabla con gancho y para continuar con este diseño vamos a unir la primer piedra. Tomamos el hilo que está ubicado en la parte superior, que sería el de color negro en mi caso, voy a pasarlo por encima de los 2 hilos que tengo a cada uno de los lados y vamos a realizar aquí nuevamente otro tejido de nudo plano. Formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, vamos a jalar e ir ajustando. Aquí la piedra nos ayuda a hacer como un tope. Y con el hilo de la izquierda vamos a formar aquí una figura como de 4. El hilo de la derecha lo paso por encima de ese, me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente, formando aquí el primer nudo plano completo. Voy a continuar con el siguiente hilo ubicado en la parte superior, que sería este hilo de color azul, lo paso por encima de los otros 2 hilos y vamos a realizar también aquí con este mismo hilo otro nudo plano completo. Primero entonces realizamos el tejido hacia la derecha y ahora lo vamos a realizar hacia la izquierda. Súper fácil. ¿Qué opinas de este diseño? ¿Te animas a hacerlo? ¿O qué paleta de colores te gustaría utilizar? Vamos a continuar ahora con el hilo de color gris, también que está ubicado en la parte superior. Y repetimos exactamente lo mismo. Lo pasamos por encima de los otros 2 hilos y aquí realizamos el tejido del nudo plano. Y listo, miren cómo ya aquí empieza a tomar forma y a verse súper bonito este tejido. Esta combinación de colores me encanta. Continúo entonces con la siguiente piedra que tengo y voy repitiendo exactamente lo mismo. Siempre realizamos el tejido con los hilos que quedan ubicados en la parte superior. Siempre van a pasar por encima de los siguientes 2 hilos. Este mismo patrón de tejido lo vamos a continuar repitiendo hasta completar en total las 11 piedras naturales que lleva todo nuestro diseño. Te invito para que te unas a mi comunidad en las redes sociales, te dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Yo me adelanté un poco y acabo ya de unir la última piedra natural, estoy realizando el último nudo plano con cada uno de los hilos. Y listo, aquí acabo de finalizar nuevamente y miren cómo ya se ve de preciosa, tanto la combinación, el diseño, las piedras, todo. Para hacer esta parte final, ajusta muy bien nuevamente jalando de cada uno de los hilos, vamos a cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros y con el encendedor vamos aquí a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede sellado. Digamos que por el mismo diseño, un tip que te voy a dar es que tú puedes para quemar y que de pronto no vayas a dañar lo que ya llevas hecho es cortar el hilo y luego vas a empezar a mover, a correr un poco el tejido dejando como sola esa punta del hilo, luego ya puedes quemar
y hacer presión, y así vas a evitar de pronto dañarlo, porque pues es tiempo, es dedicación y pues no queremos dañar lo que acabamos de crear. Vamos a repetir esto en total son 6 hebras de hilo que vamos a cortar, que vamos a quemar y que vamos a pegar para que quede sellada ya esta parte de la pulsera. Entonces, mira, aquí yo lo que te decía, corro un poco lo que llevo de tejido y listo. Cuando hayas finalizado, realizamos un nudo sencillo donde hicimos el último nudo plano, lo ajustamos muy bien y este debe quedar bien cerca a ese último nudo que realizamos. Vamos a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera con la misma medida. Aquí te dejo el largo total, más o menos lo estoy dejando de alrededor de unos 16 centímetros, utilizando las medidas y las cantidades que yo te he venido dando a lo largo de todo el video. Aquí es muy simple, para cerrarlo puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso lo voy a cerrar con la técnica del nudo plano, me parece que se ajusta perfecto al mismo diseño que estamos creando. Entonces unimos los hilos de la pulsera, fijamos esto a nuestra mesa de trabajo, tomamos una hebra de hilo de aproximadamente 25 centímetros, la ubicamos por debajo de los hilos de la pulsera, vamos a iniciar aquí el tejido del nudo plano exactamente igual, primero hacia el lado derecho formando aquí la figura como de P, y continuamos aquí formando el 4 con el hilo de la izquierda. En total voy a realizar 3 nudos planos completos, pero si tú prefieres puedes hacer incluso 4 nudos planos completos. Una vez si hayas finalizado, simplemente vas a verificar que no haya quedado ni muy ajustado ni de pronto haya quedado muy flojo el nudo que acabamos de realizar, y ya la última parte simplemente es cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Bienvenidos a todos los nuevos miembros del canal, gracias de verdad por todo el apoyo que recibo de parte de ustedes, y si tú también quieres apoyar este canal, apoyarme a mí para que yo pueda continuar trayendo más ideas como esta, te invito para que te unas, súper fácil, aquí abajo en el botón unirte salen los diferentes niveles con sus beneficios, te estaré esperando. Y listo, miren cómo queda de bonita, de preciosa esta pulsera, la combinación de colores, las piedras naturales, el contraste, la paleta de colores, todo. Me encanta esta pulsera, la pueden hacer para ustedes, para regalar o, por qué no, para vender y generar ingresos. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.